Que Valve se está metiendo dentro del mundo del hardware es una completa obviedad y la verdad las últimas filtraciones realizadas por el creador Tyler McVicker nos habrían revelado cuál sería el orden dentro de ese calendario en su nuevo hardware, es decir, las nuevas consolas que lanzarían al mercado. Y sinceramente, contra todo pronóstico, no es una Steam Deck 2, aunque más o menos nos podemos hacer una idea de cuándo llegaría la segunda versión de esta pequeñita, aunque, bueno, vamos a explicarlo todo desde el principio. Pero antes de comenzar, quiero enseñarte a mi patrocinador de este vídeo, y es que seguramente habrás querido montarte un PC o has querido activar la licencia de Windows para tu Steam Deck y te has encontrado con el precio este, que es una verdadera locura. Por eso te recomiendo a mi patrocinador GBG Mall, una tienda online de claves de software, de programas y sistemas operativos. Aquí, por ejemplo, puedes comprar Windows 11 Pro a un precio realmente barato, pero encima con el descuento exclusivo que tenemos en el canal con el código en pantalla, puedes hacerte con él mucho más barato durante las ofertas de Año Nuevo. Por supuesto, el proceso para activarlo en tu Steam Deck es exactamente igual que en un PC convencional, por lo que una vez tengas Windows lo activas y ya podrás usarlo al 100%. Además, en GBG Mall puedes comprar Office a precio brutal con este descuento, así que aprovecha. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinarme y recuerda aprovechar todos estos descuentos durante las ofertas de Año Nuevo con el código que tienes en pantalla y así apoyarme a seguir creando contenido. Comencemos por el principio, qué es lo que se ha filtrado y de dónde viene todo esto, etcétera, etcétera. El caso es que el creador de contenido Tyler McVicker, que muchos de vosotros lo conoceréis y que todos los medios se están haciendo eco de de lo que dijo durante este directo, sobre todo por el tema de Half-Life 3. Vamos a ver, en este directo no específicamente se puso a hablar sobre el calendario de hardware de la propia Valve, sino que estaba hablando concretamente sobre Half-Life 3. Empezó a decir mucha información, fechas de lanzamiento, o por lo menos estimadas, fechas también estimadas de anuncios, etcétera, etcétera. Eso lo habréis visto por todos lados, y si no, bueno, lo podéis buscar por internet, porque yo me voy a centrar en una parte de todo lo que se ha dicho en este directo que prácticamente nadie se ha hecho eco y que creo que, al menos en un canal especializado en handheld PC, pues creo que es bastante relevante. Y sería, básicamente, que estuvo revelando cuál sería el calendario relacionado con el lanzamiento de hardware por parte de la propia Valve. Me explico. Durante este directo a Tyler McVicker le estuvieron preguntando: oye Tyler, ¿tú sabes cuándo va a salir la Steam Deck 2? ¿Sabes qué tal o cual? Y bueno, en una de esas preguntas que le hicieron, él, como tenía acceso de bastante primera mano a todo este tipo de información, pues respondió lo que había escuchado y lo que sabía según sus propias fuentes, y básicamente era el orden en el que saldrían los próximos hardware de la propia Valve. Me explico. Vamos a ver, según él, se estarían preparando ya 3 productos, ¿vale? Uno, que sería las Decar, ¿vale? Que son las gafas de realidad virtual y que tenemos infinidad de información al respecto. Es más, ha salido últimamente más información sobre que si van a llevar chip ARM, la capa de compatibilidad de Proton ya se está actualizando, por lo menos ya hay líneas de trabajo, ¿no? En diferentes líneas beta del propio Proton 10 que ya están metiendo ya están metiendo ARM o compatibilidad con ARM, en fin. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que las nuevas máquinas de la propia Valve a muy corto plazo, por lo menos por todo lo que se intuye, ¿no? Que incluso todo apunta a que podría ser durante este año, como dicen algunos creadores de contenido, como puede ser Brad Lynch, pues bueno, todo indicaría que sería a este corto plazo, es decir, en este año 2025. Eso también lo habría comentado el amigo Tyler, ¿no? Aparte de eso, dice que el siguiente producto ya sí que sería la propia Steam Deck 2. Y que a día de hoy las Steam Machine 2 o el proyecto Fremont, o es decir, la consola de sobremesa por parte de Valve, ahora mismo estaría en un hiato, estaría prácticamente parada, esperando primero a lanzar esos 2 productos principales, ¿no? Es decir, la propia Decar, la gafa de realidad virtual, y después la propia Steam Deck 2, ¿no? Además de otro tipo de cosas que vamos a ir desgranando poco a poco, ¿no? Pero bueno, eso en esencia sería todo lo que se había comentado, pero claro, aparte de eso, hay muchísimos matices y muchísimos elementos de cada uno de todos estos aspectos que vamos a empezar aquí a enumerar y a explicar. La primera de todas ellas sería el tema de la gafa de realidad virtual. Vamos a ver, esto sería, bueno, según Tyler McVicker, la principal prioridad que tendría Valve a la hora de lanzar un producto. Bueno, esto lo tenemos claro, ¿no? Han salido 200 millones de filtraciones a través del propio código de SteamVR. Incluso se ven, bueno, hace poco, ¿no? Hace días, ¿no? Se han visto también otra vez reflejados elementos relacionados que dicen directamente Decar. Se han estado hablando, mirando también cómo se está preparando SteamOS para poder
poder ejecutarse en chips ARM. Estamos viendo cómo Proton 10 se está actualizando también para ARM, es decir, todo indica a que como mínimo Valve está preparando algo relacionado con un chip ARM, y todo indica también de que podrían ser una gafa de realidad virtual. Es decir, también hay que decir una cosa, las últimas filtraciones que hay sobre posibles precios que podrían tener este tipo de dispositivos son que tendría un coste de $1.200. En fin, a mí me cuesta creerme que Valve quiera lanzar una gafa de realidad virtual tipo MetaQuest por este precio, que yo entiendo que quieran llegar a una calidad increíble, inmensa. Yo no creo que Valve quiera de verdad aquí llenarse los bolsillos, sino que veo que este tipo de productos son más interesantes a nivel de después poder vender juegos, como han hecho con Steam Deck, pero 1.200 pavos me cuesta creerlo. No me lo puedo imaginar, ya costaron las Valve Index y todo el tema, ¿no? Pero que me cuesta creer con la nueva estrategia que parecía que estaban siguiendo con Steam Deck de hacer una estrategia consolidada, es decir, hardware prácticamente subvencionado y después sacar dinero a través de la venta de software, pero en fin, la cosa no va por ahí, o por lo menos eso no es lo que parece, ¿no? Bueno, iremos viéndolo. Esto sería lo que se lanzaría durante este año 2025 según todas las quinielas, ¿no? También ha dicho una cosa, que el Steam Controller 2, ese Steam Controller que se filtró a través del código de la propia SteamVR, esto no lo hizo un filtrador ni nada por el estilo, sino que se encontraron los renders dentro de la propio software de SteamVR y se dieron cuenta de que directamente, es más, el nombre en clave de esto dentro del propio código de Valve se llamaba Ibex, mientras que los mandos de realidad virtual de nuevos que encontraron se llamaban Roy Deckard como el protagonista de Blade Runner y Roy como ¿cómo se llama? El androide, no es el androide, el replicante, ¿no? Que muere al final de la película de como lágrimas en la lluvia, bla, 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 en fin, lo típico de todo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que de una u otra forma esto ya estaba prácticamente confirmado, pero lo que ha dicho específicamente este Tyler es que este mando de control estaría diseñado para poderse ejecutar o para poder jugar con esas nuevas gafas de realidad virtual y que no estarían realmente enlazados de manera prioritaria con una Steam Deck a priori o directamente con una Steambox, Steam Machine 2 o consola de sobremesa de Valve, ¿no? Que el objetivo esto sería acompañar a la gafa de realidad virtual, pero que, bueno, él sobreentiende que esto será compatible con el resto del ecosistema de PC, ¿no? Pero en fin, me ha parecido interesante porque claro, esto se filtró con SteamVR, tiene sentido muchísimo que esto esté orientado a esa gafa de realidad virtual. Al final, pensad una cosa, una gafa de realidad virtual que tenga un Proton ARM y que vaya a ejecutar Steam con SteamOS, significa que el resto de juegos también lo va a poder ejecutar, obviamente en 2D, no en 2D, no juegos 2D, sino que no con realidad virtual, que tú te vas a poder jugar, yo que sé, un The Last of Us parte 2, ¿no? Sin realidad virtual, pero como si tuvieras una pantalla gigante, ¿no? Entonces necesitarás un control que tendrá que ser acompañado con la máquina, ¿no? Más allá, entiendo, de todas las millones de controles que existirán, pero es más complicado a lo mejor moverse por los menús o lo que sea con un mando que no esté con esos trapas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entiendo que tenga la lógica aplastante de que esto tenga que salir con todo esto. Pero claro, muchos de vosotros os estaréis preguntando ahora mismo, bueno, Rafa, ¿saca la propia Valve un Steam Controller 2 para acompañar unas Valve Deckard? Lo cual, bueno, ya implica un lanzamiento de hardware a corto plazo por parte de la empresa de Washington. La pregunta a día de hoy sería, ¿entonces Steam Deck parece que va a seguir más o menos los planes de ser lanzada a finales de 2025, principios de 2026, como siempre hemos estado hablando? Y es que uno de los elementos que siempre hemos estado comentando es que la propia Valve habría puesto en el año 2025 como esa fecha para seguir apoyando a las propias desarrolladoras para que saquen su juego dentro de su pequeña máquina, ¿no? Es decir, ellos estarían propiciando que los juegos de última jornada, sobre todo AAA, porque otro que no sea AAA se va a poder jugar en Steam Deck, como es obvio, pero los últimos grandes lanzamientos AAA pues puedan seguir jugados o ejecutados de una u otra forma dentro de su Steam Deck. Y el año 2025 era la fecha que la propia Valve, es decir, algunos de los responsables o algunas de las personas que son las mayores caras visibles del proyecto de Steam Deck fuera de Valve, pues habrían comentado en varios medios de comunicación, como fue en su caso la revista The Verge, en alguna entrevista que hicieron en la revista The Verge. Ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, si lanzan ahora, porque estas entrevistas son bastante antiguas, si lanzan ahora unas Valve Deckard,
¿quiere decir que entonces este año a lo mejor pueden sacar las Deckard, el Steam Controller 2, que per se ya va a tener bastante revuelo, y aparte van a estar lanzando también una Steam Deck 2? O incluso a principios de 2026 van a lanzar una Steam Deck 2, o sea, no van a dejar un poquito de protagonismo ni siquiera a su nueva máquina de realidad virtual. Pues yo te soy sincero, a mí me cuesta creer que Valve, aunque de Valve me puedo esperar cualquier cosa, porque muchas veces es muy complicado y muy impredecible ver por dónde van, por qué derroteros va esta empresa, pero sí que es cierto que ni siquiera dejar un año de exclusividad o un año de protagonismo a su nuevo dispositivo, pues me parecía bastante loco. Y también te digo una cosa, si no se lanzara a día de hoy y no dejaran ese año y dejaran después ese año de exclusividad, ¿cuándo se lanzaría una Steam Deck 2? Es decir, casi ya nos podríamos plantar en el año 2028, como no lo hagan ya. Tienen que hacerlo bastante rápido, ¿no? Por lo que vuelvo a decir, a mí me extraña mucho que una Steam Deck 2 entonces pueda ser lanzada, aunque espero equivocarme o no, a saber, habría que verlo. Pero te digo, a mí me cuesta pensar que una Steam Deck 2 a corto plazo pudiera lanzar, sí, después de ver todas estas filtraciones y tal, las Deckard se lanzara ya en este año y nos creyéramos perfectamente todo ese calendario que Tyler McVicker habría estado comentando en directo. Y es que si lo piensas, podría tener hasta sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Imaginaros que Valve estuviera ahora mismo diciendo, vamos a ver, hemos lanzado un producto que ha tenido relativamente muchísimo éxito, es decir, Steam Deck no es que haya vendido 200 millones de unidades, como podréis comprender, pero teniendo en cuenta las expectativas iniciales que podía tener este producto de ultra nicho, que se ha vendido en 4 países y medio, que ha tenido la campaña de promoción que le hemos podido dar creadores de contenido, prensa o incluso, y creo que ha sido lo más poderoso, el propio boca a boca de las personas que se la iban comprando, pues más allá de eso no ha tenido ningún tipo de exposición. Por lo tanto, bueno, y la propia Steam, que tiene un campo de exposición bastante grande, pero no ha ido más allá, no ha intentado ir al gran público. Entonces, yo personalmente lo que creo es que la propia Valve, con el lanzamiento de las Deckard, van a querer hacer un lanzamiento tipo Steam Deck, algo muy contenido, algo muy discreto, unos cuantos países, y ver más o menos cómo va rodando la cosa. Esperemos que no sea por 1200 traca, aunque desgraciadamente todo apunta a que va a ser por ahí. Esperemos que no. Para mí no tiene sentido a nivel teórico, pero bueno, es lo que dice toda la información y gente que más o menos me puedo fiar, más o menos como puede ser KeyFollower o como puede ser el amigo Brad Lynch, ¿no? Así que dicho todo eso, pues nos encontraríamos con esta noticia que estáis viendo ahora mismo. Esto que tiene que ver con una Steam Deck 2 o incluso la siguiente Steambox, es decir, la Steam Machine 2 o la consola de sobremesa de la propia Valve. Que si Steam Deck, o sea, si Deckard se lanzara a día de hoy y dejaran un año de margen para darle ese protagonismo como mínimo a la Deckard y después ya lanzaran la Steam Deck 2, tendría mucho sentido porque se podría acercar a sincronizarse con la nueva generación de consolas de sobremesa y portátiles que todo apunta que va a haber tanto por parte de Xbox como de la propia PlayStation. Y ya sabéis lo que ocurre dentro del mundo de la tecnología, mientras más nos podamos acercar hacia el futuro, o sea, la máquina que puedes hacer por el precio que puedes ponerla al mercado a día de hoy va a ser siempre peor, o normalmente peor, porque hay excepciones bastante grandes, pero normalmente va a ser peor que la que puedas hacer dentro de 3 días, ¿no? Porque vas a tener chips nuevos, vas a tener tecnologías nuevas, vas a tener procesos de fabricación mucho más eficientes y vas a poder conseguir ajustarlo todo mucho más, a menos de que ocurra como en la generación actual de Xbox Series y de PlayStation, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que tiene sentido que Valve se quisiera ajustar al máximo posible a esa generación. Tiene sentido que la Steam Deck 2 fuera lo primero a lo que querría lanzar, porque a día de hoy veo muy complicado que puedan lanzar algo mejor que los chips que ya hay a día de hoy en el mercado. Y estoy pensando en Strix Halo, que a lo mejor dentro de un año y medio vamos a poderlos tener a un precio mucho más competitivo y que seguramente será, entiendo, el objetivo o la potencia objetivo que tendrán también las consolas portátiles tanto de Xbox como de PlayStation dentro de 2-3, o sea, en el año 2027-2028. Y también entiendo que haya
hayan guardado o se hayan mantenido en un hiato, ¿no? Como dice Tyler Vicker, ¿no? Pero que se hayan paralizado un poco la creación de esa Steam Deck de sobremesa, porque entiendo que primero querrán ver cómo funciona la Steam Deck 2 y sobre todo querrán agotar al máximo posible el tiempo para poder tener la última tecnología que puedan tener dentro de esa consola de sobremesa en un futuro, ¿no? Porque vuelvo a decir, no es lo mismo hacer una consola de sobremesa que es más sencillo, por así decirlo. Nunca es sencillo esto porque hay que ajustar precios, hay que ajustar, bueno, un montón de cosas, pero en una máquina portátil la verdad es que la cosa no es tan sencilla, sino que tienes que ajustar muchos más elementos y es algo más laborioso, ¿no? Calentamiento, que no puedes ponerla más grande porque si no, no te va a comer en la mochila, tamaño, no puedes ponerlo tampoco... ¿Cómo se llama? Gasto energético, batería, hay un montón de elementos que tienes que tener en cuenta, cosa que en una máquina de sobremesa no es así, ¿no? Así que, bueno, personalmente no me parece para nada raro todo esto. Me parecería una forma lógica de que Valve quiera sincronizar las generaciones con la competencia del mundo de las consolas, porque al fin y al cabo las third party van a hacer las mismas, o sea, los que van a crear los juegos van a hacer los mismos, por lo menos los grandes juegos que requieran de bastante recursos van a hacer los mismos, que vayan a atacar el segmento de las consolas de sobremesa, por lo que tiene bastante lógica que Valve quiera acercarse bastante más, pueda dar a esta Deckard un poquito más de protagonismo, por lo menos durante un año, y ya en el año, como mínimo, finales de 2026, principios de 2027 ponerse. Pero bueno, vuelvo a decir que esto es una lotería, o sea, viniendo por parte de Valve es muy complicado conseguir adelantarse, porque esta gente puede perfectamente anunciarte un día las Deckard, el Steam Controller 2, la propia Steam Deck 2 y tira para adelante, ¿no? Y no creo que lo hicieran. No porque no quisieran, sino porque a lo mejor se les podría caer demasiado los servidores, porque cada vez que sacan un producto de esto se caen los servidores. Imagínate que sacan 3 productos, porque el Steam Controller 2 mucha gente querría comprarlo aunque no se comprara las Deckard, y bueno, eso puede ser eso puede destrozar la página web de todo el mundo comprando a la vez, como ha ocurrido en todos los lanzamientos de Steam Deck. Entonces, ¿qué quieres que te diga, no? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentarios qué piensas al respecto y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!